un anuncio de la fórmula de lanzamiento de Brasil. Érico Rocha, que me invitó a una masterclass, me metí a ver qué es esa masterclass y me rompió la cabeza. La fórmula de lanzamiento me la chuté en un mes, yo vivía para eso. Y eso fue lo que digo, puta, yo quiero generar esto en las personas, lo que este tipo me generó a mí. Que ese es el error de mucha gente. Ya quiere empezar por un super lanzamiento cuando no hizo ni el primer paso. O tiene una overdosis de información y no sabe ni por dónde empezar. Pasaron 2 años para ganar mi primer real. O primer dólar, mi primer dinerito. Por internet. Con el digital, en internet, con lanzamientos. Sí. 2 años. 2 años. Increíble. Eso es muy loco. De un lanzamiento de 1.500 reales, pasé a un lanzamiento de más de $200.000. Muy bien, bienvenido al episodio número 18 del Silencio de un Trafficker. Yo soy Alfredo y hoy tengo en el podcast a alguien que la verdad desde mi trinchera no necesita carta de presentación si vienes del mundo de los lanzamientos digitales. ¿Por qué? La persona que tengo hoy no solamente es un trafficker profesional, sino que fue el trafficker principal de fórmula de lanzamiento en español en su momento, ¿ok? Él gestionaba las campañas, él gestionaba todas las inversiones, que para muchas personas ese programa ha sido completamente transformacional. Pero más allá de esto, mi invitado entiende la psicología, la estrategia, la ejecución detrás de todo esto, así que prepárate porque vamos a entrar en la mente de Rodrigo Viera. ¿Cómo estás, querido? Bienvenido a este podcast. Alfredo, querido, bueno, muchas gracias por la invitación y feliz de poder compartir contigo y tu audiencia. A ti, querido, gracias por aceptarme la invitación. Esto no te lo dije antes de empezar, pero quiero que sepas que para mí es un honor charlar contigo porque tú eres una de las personas principales por las cuales ahora yo estoy metido en este rollo, ¿sabes? Así que te agradezco que estés aquí. Y si te parece, vamos a empezar. Cuéntame, ¿quién eres y de dónde vienes? Bien, mi nombre es Rodrigo, soy de Uruguay, actualmente estoy viviendo en Uruguay, soy casado, felizmente casado, tengo un bebé, un hijo, recientemente, hoy en día Mateito tiene 6 meses, va para 7 meses. Y bueno, básicamente ese soy yo, soy una persona aventurera, nómada, que los últimos 10 años me dediqué a conocer un poquito del mundo, viví en diferentes ciudades y bueno, recientemente hace menos de un año que regresé a mis orígenes Uruguay, pero ya el mes que viene me voy para Ecuador, así que la gira sigue. Solo que ahora me muevo en familia. Claro, ya es un poco diferente, ¿no? Ya es un poco diferente, es correcto. Pero qué padre. Yo creo que eso sí lo platicábamos previo aquí a la charla, que es es una de las ventajas, ¿no? Que tiene, pues esto del mundo digital. Totalmente. Fue al inicio el gran motor para yo migrar para este mundo digital. Allá por el 2017, 2018, yo vivía en Brasil, en Río Janeiro, tenía un hostel en el cual recibía turistas, personas de diferentes partes del mundo, y muchos de ellos llegaban a mi establecimiento con una computadora y estaban trabajando y vacacionando y se pasaban y tenían la buena vida, o sea, no era, porque habían diferentes tipos de turistas, estaba el mochilero que estaba Claro. buscando los costos económicos, camas baratas, que los hostels se caracteriza por es más barato que un hotel tal vez o una posada, porque bueno, tenés cuartos compartidos, son poco más compartida la cosa. Y estaban los otros turistas que eran los nómadas digitales que viajaban con su mochilita y su computadora en el cual facturaban, ganaban bien, trabajaban para diferentes partes del mundo y no buscaban esos espacios por costos baratos, sino por la experiencia. Muy generalmente ellos viajaban solos y ya llegaban a un lugar donde había una comunidad, había gente muy interesante. La verdad es un lugar en el cual recomiendo mucho para hacer networking y expandir un poco la cabeza porque te sentás con una mesa con diferentes personas de diferentes partes del mundo y cada uno con sus historias y sus experiencias de vida. Pero bueno, ahí fue que digo, chuta, yo también quiero esto. Yo cuando salí de Uruguay allá en el 2014,
renuncié a mi trabajo formal como electrónico industrial, después de unos 5 o 6 años estando en esa área, vendo las pocas cosas que tenía y me fui al mundo. Arranqué por Brasil, porque es lo más cerca de Uruguay, empezaba el Mundial también, entonces el Mundial 2014 en Claro, Brasil, es por Brasil. Pero claro, cada ciudad que yo llegaba de Brasil tenía que buscar trabajo. Entonces, dejaba una ciudad, me iba a otra ciudad y empezaba todo de vuelta. Y es cansativo y no te pagan bien porque estás como trabajando ilegal, ¿verdad? No tenés un contrato formal, no sos residente como tal. Por más que hoy en día yo soy residente, mi empresa está en Brasil, en sus momentos no es así. Y nada, me inspiré mucho en estos nómadas digitales y empecé como, bueno, a aproximarme más a ese mundillo y probé de todo. Probé de todo y nada, por ahí empezó toda esa jornada del digital hasta que, bueno, no es de un día para el otro. Cuando conseguí eso, yo antes igual ya había ido a Europa, a Estados Unidos, a Colombia, en el mismo modo nómada tradicional, llegaba al país, a la ciudad y tenía que buscarme chamba, trabajar y buscar un apartamento para vivir, y nada, una vez que entré en el digital, realmente empecé a monetizar, ahí se volvió mucho más interesante esa gira así por diferentes lugares, con otro poder adquisitivo también, no tener que estar dejando un trabajo y encontrando otro trabajo porque tu trabajo y viajaba contigo en una mochila. claro. eh, Nada, el juego cambió por completo. Yo, mira, parece que nos pusimos de acuerdo porque, a ver, yo quiero poner un poquito en contexto. Yo me acuerdo que una vez te pregunté sobre tu mentor y tú me dijiste algo así como, conocer la información que esta persona puso en mí cambió mi vida. Así, me acuerdo que me lo contaste así. Entonces, cuéntame o dame más detalle de cómo fue, qué fue, porque dices que intentaste desde diferentes trincheras, ¿no? Así como que, pues es que uno así empieza, uno no sabe por dónde va a ser, ¿no? Entonces, cuéntame cómo fue tu camino en ese sentido. Bien, empecé a entender los modelos de negocios que había en Internet y es un universo así, como en el tradicional puedes emprender en un consultorio, en una tienda de ropa, en un almacén, en un depósito, así, son diferentes modelos de negocio que todo funciona. Y ahí empecé a estudiar Amazon FBA para poder vender productos en Amazon. Lo Hola. intenté, pero no tenía capital para poder comprar diferentes productos y probar. Por un producto solo no, así no funciona, ¿verdad? Como funcionan los anuncios, como funciona todo, todo es test. Cuanto más cosas puedas testear lo más rápido posible, más rápido vas a encontrar el producto ganador o el anuncio ganador o la campaña ganadora. Sí, sí, sí. Y entonces yo estaba muy chiro en ese momento y no tenía la habilidad de estar invirtiendo, de estar... Y yo trabajaba, estaba trabajando, era el dueño del hostel y bueno, tenía una operación que, que es insana, ¿verdad? Si alguien escucha esto y trabajó o tuvo un emprendimiento de hospedaje, es 24/7, es una locura, no para, las cosas se rompen todo el tiempo, los huéspedes siempre te están pidiendo cosas, entonces en el tiempo que me sobraba iba pidiendo cosas. Después, bueno, dentro de eso, dropshipping, que bueno, ahí por lo menos que no compro el producto, gano la comisión del otro, pero como que costaba. A mí había mucho que aprender, ¿verdad? Son muchas piezas que había que encajar. Entonces, lo que me sirvió para ir aprendiendo diferentes piezas. Claro. Mi primera acción de marketing como tal fue con mi hostel, que tuve que armar una página, tuve que conectar un sistemas de Booking, Airbnb a mi CRM, porque cuando me reservaban por mi página automáticamente se bloqueaban los otros sistemas. Tenía que hacer marketing para poder impactar al alemán que estaba sentado a la madrugada buscando un hospedaje en Río Janeiro, al argentino. Entonces, mis clientes le pasaban una newsletter, entonces ahí empecé con email marketing. Entonces, No manches. a partir de ahí fui el que soy, te digo, 2014, 2015, fui entendiendo un poco lo que era marketing. Yo vengo del mundo técnico, electrónica industrial. O sea, tú eres ingeniero de profesión. No terminé de ingeniería, pero soy técnico electrónico industrial. Sí, me queda un No sabía eso. ser ingeniero que no... Me daba plata, con 20 años me compré mi coche, me fui a vivir solo, pero como que, ok, ¿es esto la vida? Laburar todos los días para llegar a fin de mes, pagar las cuentas, no me sobra mucho, lo que me sobra me lo gasto en los fines de semana y laburando pensando en, bueno, ¿cuándo voy a descansar, no?
Eh, hacía lo que todo el mundo hacía, lo que todo el mundo decía que había que hacer, pero a mí no me convencía, realmente. Por eso que en el 2014, que fue el mejor año, 2013, diciembre de 2013, que fue un año excelente para mí, de trabajo, de familia, o de amistades. Estaba entrenando fuerte, siempre me gustó la parte física. Sí. Y renuncié. Nadie entendía nada. Dice, Rob, ¿por qué estás haciendo eso si está todo bien? Digo, pues hoy no está todo bien. Me estoy yendo en mi mejor momento, no es que me estoy yendo acá porque la vida no está buena o porque me dieron una patada en el culo y tenía que irme. Me estoy yendo por decisión propia, porque estoy bien, vendí las pocas cosas que tenía, junté unos dólares y me fui. Entonces me fui desde un lugar bueno, bien, ¿no? Bien posicionado, no porque no podía estar más en este lugar, sino porque creía que la vida podía ser mucho más interesante que un trabajo tradicional. Pero no entendía ni idea cómo y ni lo que era, ¿no? El propio camino me fue mostrando cosas. Y en todo eso, volviendo a la pregunta inicial, que probé diferentes modelos, me impacta un anuncio de la fórmula de lanzamiento en Brasil. Érico Rocha, que me invitó a una masterclass, a 3 masterclass. Me registro, caigo en el copy de Érico Rocha, me pareció muy interesante poder facturar, allá es 6 en 7, 100.000 reales 100.000 reales. en 7 días. Sí, y para mí era muy loco esa cifra. Era pero muy Eso, loca. eso en dólares, ¿como cuánto es? Más o menos. $25.000. Es como el 1 en 7 de Luis Carlos. Luis Carlos. Bueno, $25.000 en aquel momento, al menos más o menos era esa conversión. Sí. Y era muy loco eso, porque, chuta, yo nunca había juntado $100.000 en mi vida y hacer eso en 7 días. Tal vez en aquel momento yo estaba ganando 1.000 reales, 1.500 reales en las cosas que hacía. O sea, entraba mucho dinero en la empresa, pero se me iba todo en el alquiler, Claro, no todo es utilidad. en la operación, ¿verdad? Esa es otra. Ni todo el mundo te habla de los gastos, te habla de la facturación. Ah, facturé tanto, sí, pero ¿cuánto se te fue, amigo? ¿Cuánto quedó en el bolsillo realmente? Eso es lo que importa. Y bueno, entonces, bueno, justamente deslumbrado con el 100.000 reales en 7 días. Digo, puta. Me metí a ver qué es esa masterclass y me rompió la cabeza. Eh, Terminé esos tres días, me acuerdo que me había ido al medio del campo, a una finca, internado a estudiar y me rompió la cabeza. Los gatillos mentales, las estructuras de persuasión. Y yo no sabía ni cuánto salía el programa, pero yo lo único que sabía, digo, yo voy a comprar ese programa, aunque no tenía idea cuánto valga. Y eso fue lo que digo, puta, yo quiero generar esto en las personas, lo que este tipo me generó a mí. Porque lo que el tipo hizo es justamente lo que le enseño. No te había vendido nada en ese momento monetariamente. No nada, yo solamente sé que yo quiero ir más allá, quiero saber más de este. Yo quiero eso. Y yo quiero eso porque quiero generar eso que él me generó a mí. Y es porque en el momento, él te va diciendo por qué está haciendo eso. Y aún así, vos siendo consciente de por qué está haciendo eso, te dispara el libro. ¿Sabes? Entonces, eso es muy loco. Sos consciente que está haciendo una ingeniería para poder desbloquearte o para poder persuadirte, porque él te va enseñando lo que está haciendo, y aún así funciona. Y ahí, nada, no tenía dinero, te conté que estaba en una fase muy chira de mi vida. Bueno, en Brasil, Río de Janeiro fue el boom 2014 mundial, 2016 Juegos Olímpicos, Sí. que por dicho fui manager de los Juegos Olímpicos en el Comité Internacional con el Maracaná, Órale. pura, pero salió de esa temporada y el turismo se fue a Río de Janeiro. Y entonces ya no era lo mismo, el esfuerzo era redoblado. Antes la gente simplemente iba, yo no tenía que hacer mucho marketing porque la gente iba a Río. Entonces, por eso yo también, bueno, llegó un momento de empezar a pivotear acá, que creo que eso, esta palabra en mi vida también, el pivotear fue clave en todo esto, ¿no? En probar acá no funciona, pero no con el norte muy, muy claro. Si la visión está clara, ya está, o sea, no falla, ahí vas a llegar, simplemente tienes que corregir ruta. Y estar dispuesto a corregir ruta, soltar, desapegarte, probar cosas nuevas, pero sabiendo dónde querés llegar. Llegó un momento que yo quería llegar a la libertad geográfica, porque mi sueño era moverme por el mundo sin tener que vivir ese trauma que ya había vivido de buscar un trabajo nuevo, todo de vuelta, cada 2, 3 meses, todo de vuelta. Y porque eso era lo que habías visto con tus clientes de O los sea, de que se podía. Claro. Ahí está cuando uno habla de ambientes. El contexto. El contexto, cuando estás en el contexto correcto, en el ambiente correcto, vos ves que es posible también para vos.
Por más que vos no estés aún en ese momento de vida. Pero si yo veo que mi amiguito de al lado lo está haciendo, lo está consiguiendo, es como que, puta, es real, es posible. Y bueno, cuando Eric abrió la oferta, hablo con un amigo, doctor, que sabía que financieramente le estaba bien, y le hago una propuesta. ¿Y qué propuesta le hiciste? Socios, que seamos socios, que sea el socio que invierta, que el capital, y yo soy el que le va a chambear, ¿no? Entonces, y él me dijo, no, Ro, yo no quiero ser socio tuyo, yo te presto el dinero y cuando pueda me lo devolves. Listo, genial. Tú no tenías Todo. dinero cuando Yo esto no pasó. tenía dinero, yo solamente sabía que quería comprarlo, había que buscar el cómo sí. Yo estaba con una mentalidad muy de no limitarme por lo que no tenía, sino había que ir atrás. Entonces, había que encontrar el cómo sí. Empecé a mapear la gente que tenía contexto, ya ahí estaba también, entraba mamá, entraba papá, entraba mucha gente que había que pedirle, pero fui primero por los que estaban más cerca mío en ese momento, allá en Brasil, y bueno. Y este señor, un gran amigo, un hermano, fue el que me prestó el capital para poder hacer esa inversión, pero nunca se la pedí, regalámela, sino que fui como a hacer una propuesta de negocio ¿Y cuánto fue en lo para que que sea más sexy para él también, ¿sabes? No solamente "Hey, me estás ayudando a mí", sino que también es algo que vos te puede beneficiar. Le vendí el fórmula de lanzamiento, le conté, le hice ya una masterclass a él, en aquel momento salió $8.000, $2.000. Más o menos por ahí $2.000, que era una locura esa inversión. Nunca había hecho una inversión así en mi O sea, vida. ¿tú nunca habías invertido nada antes para entender algo más del mundo digital? Yo vengo de la escuela pública, del high school público, ¿sabes? Entonces, en Uruguay, por suerte, aún funciona todo el tema público. Y entonces, en educación, sí pagué algunos cursitos de su momento técnico en reparación de PC y redes, porque me encanta el mundo tecnológico. Entonces, y esos cursitos eran pagos, algunos cursos de informática también, de Windows, bla, bla, bla. Pero eran cursitos que no me salían $2.000, obviamente, y lo pagaba mi mamá y papá, no salía de mi bolsillo. Y que no tenía nada que ver con hacer como tal negocios en Internet, sino No era como en la parte operativa o técnica, ¿no? De la correcto. tecnología. Exacto. Y cuando yo hice mi negocio en Brasil de la parte de turismo, la fórmula fue igual. Encontré a una persona que tenía el espacio físico, que estaba abandonado, y hicimos una sociedad. Bueno, él puso la estructura y yo pongo la fuerza de trabajo. Wow. Entonces tampoco fue que invertí dinero para poder hacer el negocio, ¿no? Sí, el dinero que fui invirtiendo fue el dinero que fue entrando, que fue reinvirtiendo en el negocio para que las cosas Fluyeron. operen, ¿verdad? La operación fluya. Pero listo, y ahí entró en la fórmula de lanzamiento. Yo en ese momento, ahí nosotros en el 2019 cerramos, fue en marzo del 2019 que hago la acción esa y compro el curso fórmula de lanzamiento. ¿2019? 2019. O sea, pasaron desde, dices, 2013, 2014 hasta 2019. Yo tuve 5 años operando el hostel full. Wow. Abrimos 2 hostels, creamos una agencia de turismo. Si una cosa es el hostel, otra cosa una agencia de turismo que brinda experiencias en lo que sería el momento de Río de Janeiro. También fundé una ONG, hicimos como ese tridente, una ONG que es una incubadora de emprendedores sociales en base de favela. Entonces nosotros abrazábamos a líderes comunitarios que ya estaban haciendo acciones sociales interesantes y lo capacitamos en 4 áreas, en desarrollo personal, en educación financiera, gestión de proyecto y marketing. Wow. Bien. Y el marketing que yo había aprendido en esos años de negocio. Porque nuestro hostel estaba en la favela Vidigal. El 50% de nuestros ingresos eran reinvertidos en una ONG de la favela. Bien, y esa ONG tenía acciones sociales. Pero nosotros vimos que ese dinero que estaba yendo por ahí no estaba siendo bien distribuido. Dijimos, ¿sabes qué? Creamos nuestro propio ONG, pero yo no soy el agente de transformación ahí dentro. Yo soy un puente. Entonces busquemos los agentes de transformación y que ese puente sea para nutrir esos agentes de transformación y que realmente son los que están resolviendo los problemas, los que están ahí en la punta de lanza. Entonces, Wow. me dio locura. Negocios sociales en la favela. Entonces, por un lado teníamos el negocio que capitalizaba dinero y que lo pasaba para la ONG para poder nutrir esos agentes de transformación, esos líderes comunitarios.
proyectos de capoeira, de percusión de niños, de parques ecológicos en el medio de la favela, de emprendimientos también de las favelas, como cervezas artesanales, cosas así. También tecnología de mapeamiento de ciertas cosas para que... Todo un tema la favela a la hora de recibir un correo, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, bueno, había cosas que había que resolver. La real es que son gente hermosa, que viven en comunidad, que tienen muchas dificultades estructurales porque el gobierno no es presente en esos lugares, y ahí donde entra el narcotráfico y ¿no? Porque donde el gobierno no está presente, alguien se ocupa de eso y bueno, las cosas pasan. Pero el 99% de las personas son personas que quieren salir adelante, en fin. Entonces me dediqué mucho tiempo a eso y entonces en el 2019. 2019 yo salí de esa operación, yo sabía que yo estaba, o sea, mi parte está hecha, yo tenía otros objetivos en mi vida también, y ahí fue que empecé esa migración para el digital. La forma de lanzamiento me la chuté en un mes. ¿En un En un mes me estudié la fórmula, yo vivía para eso, porque yo ya no... Mira, poca gente sabe esto. Cuando yo cierro el hostel, también salgo de la agencia de turismo, vendí mi parte a mi socio, él sí quería seguir con eso, es más, sí, todo sigue funcionando. O son una empresa hoy en día que facturan millones al año y que están ayudando a mucha gente a nivel de favelas, de comunidades, pero yo ya no tengo nada que ver con la interna de eso. Y a partir de ahí, yo tenía que seguir pagándome un alquiler y vivir, pero yo no quería ir a buscar un trabajo de 8 horas, porque digo, después de haber emprendido, después de haber vivido lo que había vivido, o sea, volver a retroceder años atrás, nada contra, pero me iba a sacar del No iba enfoque que contigo. no iba conmigo, no iba más conmigo, y no irá más conmigo tampoco. Prefiero hacer otra cosa, me voy a vender a la calle, ¿sabes? Ya está, y como lo hice en su momento, ¿qué hice? Hay mucha gente en Río de Janeiro que va a hacer playa todo el año, la mayoría son argentinos, uruguayos, claramente hay mucha gente de Europa, Estados Unidos, pero hay muchos argentinos que le encantan las milanesas de carne, los sándwiches de milanesa. Sí. Entonces yo me preparaba todas las mañanas 15 sándwiches de milanesa y bajaba a la playa a vender. Bajaba a la playa, yo de vuelta como que quería nuevamente tener ese contacto con el dinero, con la gente. Estaba un poco quemado de la operación que tenía, entonces digo, ¿sabes qué? Esto depende de mí iba, compraba las cosas, las cocinaba y bajaba a la playa a las 11 a vender. En 1 hora y media me hacía 200, 300 reales. Y con eso volvía por mi casa a estudiar. Entonces, trabajaba 2 horas, agarraba el dinero que tenía que agarrar para pagar la vida y el resto estudiaba. Y cuando vas haciendo el curso ya te va la cabeza, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, Total. ahí está esta persona que sabe esto, vas viendo muchas Vas oportunidades. conectando puntitos, ¿no? Que están aislados. Total. Y ahí me hice una listita de las personas que yo conocía que tenía que ir a venderle la fórmula, ¿no? En mi cabeza, yo no voy a ser la persona que me voy a lanzar, yo quiero lanzar personas. Yo creo que no sé alguien. Yo quiero lanzar a alguien, no sé, en aquel momento no veía cosas que podía yo estar enseñando, sino que tenía más habilidad operacional, de ejecución. Si hay algo que soy bueno en la ejecución, ¿sabes? Yo hice A así, a lo segundo. Torcido, le falta una patita a la A, pero salió la A. Después voy mejorando la A. No me quedo parado, bloqueado de puta, ¿cómo la hago la A? ¿Sabes? Porque no me limito a eso. Sí. Entonces, hice la listita y fui en busca de esa gente. Al yo haber hecho ese emprendimiento de hostel, conocí mucha gente. Conocí mucha gente copada, grosa, de todas partes del mundo. Y esto después, vos podés conectar con personas de todas partes del mundo. No me tengo que conectar a argentinos. Sí, sí. Pero, en fin, así, terminé, mientras iba estudiando, iba prospectando, terminé el Semilla y con esa información yo ya empecé a prospectar. Me faltaba el interno, el externo, el bla, 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 los distintos tipos de lanzamientos que hay. Pero yo tenía que empezar por el Semilla. Entonces eso, tampoco es que me estudié todo el curso. Sí, no acabas como para empezar, Vas ¿no? estudiando y vas aplicando, vas estudiando, vas aplicando. Entonces el mínimo viable era el Semilla. Bueno, arrancó por el Semilla. Cierro un contrato 50 y 50. 50% para mí la facturación, 50% para el especialista. Yo hacía todo. Y él ponía la inversión, ¿cierto? Y él ponía la inversión.
yo no tenía para invertir, ponía la inversión, yo hacía todo 50 y 50, y también tenemos que crear el producto, porque no tenía producto la mía, había que crear todo. No ¿Sí? manches, te entiendo. A mí me pasó igual. Y claramente no funcionó. No, obvio que no iba a funcionar. ¿Cuánto invirtieron? Con tu socio. Invertimos, no llegamos ni a invertir. En el camino, en el proceso, en el camino, a ver, ese socio especialista era muy escurridizo. Te volaba, ¿viste? Como todo especialista, muy volado con sus ideas, con sus cosas, entonces bajarlo a tierra y hacer que eso pase dependía de mí. Pero yo no entendía el proceso muy bien. La estrategia es una cosa, bajarlo a tierra es otra, Total. totalmente diferente. Sí. Los tiempos, quién hace qué, cuándo pasa esto, cuándo pasa ¿Qué lo necesito otro, antes de qué tal cosa, no? ¿verdad? Y darle las instrucciones correctas para que la persona entienda y entregue. Si no está claro para uno, ¿cómo vas a transmitir eso a la otra persona? ¿Cómo tiene que hacer las cosas? Total. Chuta. Entonces, y no íbamos avanzando y yo me frustraba, pero siempre yendo a la autoconciencia digo, puta, Ron, hay cosas que te faltan aún. Muchas gracias, no vamos a continuar. Él también es ya, cuando no das cierta continuidad o cierta estructura, se te va, porque ya agarró otro negocio y ya el enfoque se le fue a otra cosa y ya está, somos amigos, pero pausamos por acá. Y ahí vuelvo nuevamente a los libros y yo tenía que ver, necesito proceso, ¿cómo aterrizo esta estrategia? Y ahí googleo procesos para lanzamiento. ¡Pah! Me sale un curso en Hotmart, una página de registro que justamente es procesos para una agencia de lanzamiento. Así literal. Así literal, era la primera generación que se lanzaba de él en Salomón, que ya te enseñaba cómo hacer los procesos para lanzar a tus expertos. Wow. Y entro a su lanzamiento y le compré el curso. ¿Y cuánto te costó ese otro curso? Este curso fue unos $1.000, no era $2.000, era $1.000, estamos hablando de $200 o $150. Bien, y eso lo pagué yo bajando a la playa vendiendo sándwiches. Wow, qué increíble. ¿Ves por qué me encantan estas historias? Porque esto nadie te lo dice, amigo, nadie te lo dice. Bueno, ajá, entonces compraste el curso de procesos de lanzamiento. Y empecé a hacer el curso y dije, claro, sabía que bueno, en 2 días tenés que hacer el estudio de definición del nicho y estudio del avatar. De 2 días al quinto día, o sea, 3 días, tenía que estar desarrollando todo el mapeamiento de dolores, objeciones, deseos, sueños y listar un montón de títulos porque eso eran los contenidos para distribuir. Entonces yo ya podía darle, bueno, grábate esto. ¿Sabes? Bueno, tenemos de tal día a tal día vamos a estudiar nicho y avatar. De tal día a tal día vamos a mapear dolores, deseos y sueños. Ya tenías una ruta clara que seguir. Una ruta, tenés que producir contenido, porque tal día lo necesito porque tengo que empezar a distribuir eso, publicarlo y distribuirlo con pauta. Porque tal día arranca la captación y ahí vamos, hay que hacer la promesa, hay que hacer. Entonces yo ya tenía un lanzamiento como solo en 30 días. Era de semilla. Y bueno, yo estaba en esta parte, en el semilla, yo aún no había entrado en el interno. Pues que era lo que necesitabas. Era lo que necesitaba. Que ese es el error de mucha gente. Quiere empezar por un super lanzamiento cuando no hizo ni el primer paso. ¿Sabes? O tiene una overdosis de información y no sabe ni por dónde empezar. Entonces, mi recomendación acá es, hiciste el primer módulo, ejecútalo. Aprende de eso. ¿Aprendiste? Haz el segundo módulo y ejecútalo y aprende de eso. ¿Sabes? Si el primer módulo te dice los principios del marketing, cómo estudiar el nicho, cómo el avatar, dedícate a eso, hace eso. Y después pasar a la segunda parte. Total. Si te estudias todo, después... Te infoxicas. Te infoxicas totalmente. Entonces yo, no sé cómo, queriendo, lo iba haciendo en bloques. ¿No? Capaz por mi mente más técnica, Claro. ¿no? Que sabemos que primero va esto, para que después vaya esto, para que después vaya esto, ¿no? Como que funcionamos un poco así. Sí, así estabas programado. Ya estaba, ¿no? Chipeado, totalmente. Bueno, también tuve 5 años trabajando en el hospital británico, en la parte de fractura, mantenimiento y técnica. En el cual teníamos que hacer que todo ese hospital funcionara 24/7 y teníamos muchas cosas regladas de horas, de rutinas, de preventiva. Había que cambiar tal cosa por más que no esté rota porque ya había cumplido su horario. Entonces,
desde generadores eléctricos, bomba de vacío, compresores de aire, gases, generadores de vapor, calderas de agua caliente, en fin, chillers de autocooler. Yo te cuento esto, sos arquitecto, ingeniero civil, sé que entendés muy bien por eso que te estoy contando. Sí, sí, sí. Entonces mi mente estaba claro que son fases que tenemos que transitar. Y entonces ya tenías el mapa de ruta a seguir. Tenía mi ruta a seguir. Pero entiendo que no tenías experto. No tenía especialista. ¿Y qué hiciste? Busqué un especialista. Y al segundo de la listita, un amigo, profesor, él es cientista, antropólogo, psicólogo, especializó también con marketing, estudió en Singularity y él tenía un negocio que tiene consultorías para empresas sobre el futurismo. Wow. Como que él, mira, tenés que hacer esto porque en diseño va a pasar esto. Y te posicionas entonces, él ve el pasado para entender el pasado, para saber cómo puede ser el futuro y qué tienes que estar haciendo para, bueno, pues, imagínate ahora en el momento de la era que vivimos, ¿no? De guía, de marketing. Él iba con información para que te prepares para lo que se te viene, porque si no te quedas para atrás. Y ahí, yo ya había colaborado, él también, él tiene ONG, entonces nos conocimos a través de los trabajos anteriores y teníamos una buena relación. Y ahí le hablo sobre la fórmula de lanzamiento y lo que podíamos llegar a hacer, sacamos ideas de producto y bueno, cerramos en sociedad, 50 y 50, ahí sí ya invertíamos ambos, porque ella tenía su producto como desarrollado. Ya tenía un activo. Llamaba Hyperflow. La idea era venderle a empresarios un curso de alta performance para poder ir al próximo nivel. ¿Sí? Okay. Estaba el empresario que había empezado de abajo y llegó a un patamar porque ahora necesita como otra información, otro ambiente, otro contexto. Estaba el empresario que ya había llegado al top de la montaña y estaba solo y ya era aburrido, ¿no? Que ya buscaba más propósito tal vez. O estaba el empresario que viene de una familia rica y por salir a emprender no le fueron las cosas y se vio que, chuta, ahora no se emprende. Necesita otra información. Entonces ya tenemos los tres avatar bien mapeados, todo. Y empezamos a ejecutar el proceso, ya estamos grabando contenido, distribuyéndolo. Y vamos a lanzar en marzo, fines de marzo. ¿De qué año? ¿2020? El 2020. O sea, 2020. Justo cuando la pandemia apenas iba a empezar. A ver, ya quiero llegar a eso. En Brasil, todo pasa después de carnaval. Ok. Después de carnaval al año. Bien. Y carnaval a fines de febrero, bueno, finaliza eso y lanzamos. Entonces, estábamos enero y febrero distribuyendo contenido, 2 meses ahí distribuyendo contenido. Ya habíamos hecho lo más difícil, que era justamente toda esa construcción antes de generar activos. El programa se estaba desarrollando también. Estamos a nivel de script, módulos, aún grabado iba a ser en vivo, sí, va a entregar en vivo, pero ya teníamos toda la estructura, el esqueleto todo hecho. El esqueleto. Y teníamos que lanzar un semilla, un webinar. El día 3 de marzo me llama mi padre que mi abuelo había fallecido. No, man. Entonces, de Río a Uruguay, 2 horitas de vuelo, me tomo un vuelo, lo paso con la tarjeta, claramente, porque no tenía el efectivo, me vuelvo para Uruguay para pasar ese momento difícil con mi familia, velorio, entierro, bla, bla, bla. Mi plan era, ok, me quedo 2 semanas y vuelvo. Y vuelvo porque había que seguir chameándole, ya estamos por lanzar fines de marzo. Día 10, 13 de marzo, ya no recuerdo, ¡pum! Cierran fronteras, pandemia mundial. ¡No manches! Cuarentena. Y yo digo, ¿qué pasó? O sea, tú ya tenías todo planeadito y de repente llegó la pandemia. Estaba con este amigo Chicón, Francisco, que él es futuro. Él decía, brother, esto ya estaba viendo lo que estaba pasando en China desde diciembre del año anterior. Y esta cosa. Claro. Sabemos que cuándo iba a ser. Bien. Y nada, de un día para el otro me veo encerrado, preso en Uruguay, viviendo en el living de la casa de mi madre. Mis negocios de turismo, que yo estaba saliendo, pero aún yo hacía unas cositas financieras por internet, porque teníamos colaboradores internacionales, agencias que nos mandaban gente para vivir la experiencia que nosotros habíamos creado, y con eso ganaba un dinerito también aparte, que eran 500 reales. O sea, me casaba para pagar alquiler y con lo que yo salía a vender sándwiches comía.
Eh, y el turismo cayó porque ya la gente no se movía. Entonces, el poco dinero que entraba ya no entraba más. Este amigo Chicón, Francisco, él era también profesor de algunas universidades y mucha cosa a él también se le cayó porque cerraron las escuelas, cerraron todo, cerró. Y él tuvo que también pivotear y remanejarse porque él tenía gastos fijos que había que cubrir, tenía que hacer otras cosas. Entonces, Y ahí, o sea, ¿qué hicieron en el sentido de que pues tú te quedaste varado en Uruguay y él, todo su mood de vivir normalmente como lo hacía, pues valió queso? Entonces, ¿siguieron con lo que tenían planeado? Porque al final, pues creo que en digital eso se puede hacer. ¿O qué fue lo que pasó? Ah, ¿o se rompió la relación? ¿O cuéntame, ¿qué fue lo que sucedió? y, hoy en día yo hubiese actuado diferente. Ya. En aquel momento estaba en caos. Él estaba en caos porque, yo qué sé, él ganaba muy bien, ponele 30.000 reales por mes. Estamos hablando de 5.000, 6.000 dólares al mes. Y con eso él cubría sus gastos. Él tenía un estilo de vida que mínimo era eso que tenía que ganar. Se le recortaron horas, un montón de cosas pasó. Entonces él tuvo que pausar ciertas cosas porque eso no le estaba generando aún. Tenía que enfocar en lo que Claro, le iba a generar. lo que ya le daba. Esto era un semilla y sabemos que no es un día para el Sí, otro. es un experimento. Y le entendía eso. Yo no lo entendía muy bien, tal vez, pero él lo... Eh, entonces él decidió pausar porque él tenía que reestructurar otras cosas. Entonces ok, yo entré, digo, puta, fue difícil ese mes entender que ya no vivía más en Río de Janeiro, mi estilo de vida no era el mismo, el emprendimiento que estaba haciendo murió, o sea, ni pausó, murió porque... Y de ahí entendí que tener un cliente, tener un expert, es tener cero. Total. Tener dos es tener uno. Entonces, siempre al menos tres. Se te cae uno, tenés dos. Y vas en busca de otro. Al menos uno, se te va a caer, amigo. Tarde o temprano se va a caer, como todo en la vida, nada es para siempre. Es cero. Dos, por lo menos se te cayó uno, tenés el otro. Pero ahora tenés uno, tenés cero. ¿Sabes? Entonces, si tenés dos, tenés uno, pero puede ser cero. Entonces, tres. Si sos agencia y querés lanzar, mínimo tres. ¿Es verdad que con un producto, una especie puede ser millonario? Es verdad. Son puntos muy fuera de la curva, pero no, Lo normal. como buen mente de técnico electrónico, ingeniero, hay que tener contingencia. Si falla, hay que tener B. Yo en el hospital tenía 10 calderas, porque bloque quirúrgico no podía quedarse sin vapor para esterilizar las cosas. Fallaba caldera A, tenía la B, tenía la C, tenía la D. ¿Sabes? Lo mismo con los compresores, lo mismo con las bombas de vacío. No puede faltar el suministro. Entonces, tenés que tener contingencias. Y tienen que estar funcionando las contingencias. Cada tanto pasas de A a B para que B funcione un poquito. Y, ¿sabes? O mejor dicho, todas tienen que estar funcionando simultáneamente. Donde D no funciona más, por más que no sea la principal, tenés que arreglarle que funcione. Entonces, eso yo ya no entendía. Y me pasó, cayó uno y digo, yo esto sabía, uno no puede. Pero cuando estás empezando, tener dos, tres es too much porque no sabes ni por dónde entrarle. Entonces, empezá con uno, pero rápidamente ten en cuenta que una vez que ya está girando esto, anda por dos, anda por tres, porque uno se te puede caer y es cero. Me quedé en cero literal. Y bueno, ahí entré en un proceso espiritual, entré en un proceso de reflexión, de aceptación, después de 10 años volver a vivir en la casa de mi mamá, 10 años no menos, después de 7 años volver a vivir en la casa de mi mamá. ¿Qué edad tenías en ese entonces? En el 2020, 2020. 29, 30 años, ahora estoy con 35, sí, Ya. por ahí. Sí, sí. Yo de los 20 que salí de mi casa en realidad. Claro, a los 24 no fui a Brasil, pero de los 20, que ya era estable financieramente, me fui de casa. Entonces, volver a la casa de mamá, a un living, yo ya no... Y bueno, después nada, agradecía por tener a mi madre, que tenía la posibilidad de apoyarme, abrazarme en ese momento, de volver a ser hijo de mi madre, en el sentido de que, bueno, dejar que mi madre cuide de mí de alguna forma. Y fue lindo esa resignificación de las cosas.
Aparte me imagino que, aparte me imagino que has de haber sido también un pilar muy, muy padre para tu mamá porque pues había muerto tu papá, ¿no? Mi papá no, mi abuelo. Digo, tu abuelo. Papá y papá. Sí. Eh, y sí, tuvo bueno quedarme con la familia ese tiempo. O sea, y yo pensaba, puta, haber vivido la pandemia en Río de Janeiro, en esa situación que yo estaba, porque también iba a quedarme en cero, pero por lo menos ahora estoy en cero, pero con mi familia. ¿Sabes? Y cuando era cuarentena, todo el mundo cerrado en la casa. Una cosa es Uruguay, que somos 3 millones de personas, la cosa acá fue mucho más tranquila. Otra cosa es Río de Janeiro, 10 millones de personas en el medio de una favela. Sí, Es otro contexto. De total. higiene, ¿no? De todo, de persona, de... Entonces, qué bueno que pasó eso yo estando en Uruguay. Claro. Y sigo, porque si te cuento ese mes, podemos estar horas hablándote de ese mes. Pero digo, bueno, Rob, ponete a hacer, pues yo entré como una pequeña depresión. Rob, ponete a hacer lo que puedes hacer y que es universal y gratis, que era respirar y moverme, hacer ejercicio. Entonces, entré en un ciclo de respiración, de meditación. Le pedí a mamá, por favor, trata de hablar lo menos posible conmigo este mes para yo estar Concentrado. mío, centrado, respirando, entrando en enfoque, soltando cosas, aceptando mi situación de ese momento. Y lo otro era en movimiento. Empecé como mi objetivo todos los días a moverme. Me moví durante 90 días. El día 91 me hice un maratón de 42 kilómetros. Me despierto a las 4 de la mañana, me agarro un autobús, me viajo 50 kilómetros, 40 kilómetros y arranco a correr para atrás para Montevideo de vuelta. Wow. Yo, yo ya era maratonista, todo, pero bueno, 2020 no había ningún evento para anotarse porque estaba todo prohibido por la pandemia. Yo hice Sí. mi propia maratón solo. Fue difícil hacerla solo. No, es mucho más fácil hacerlo con gente. Vas distraído por lo menos, ¿no? Y nada, eso me sacó del estado de la inercia, el estar meditando, el estar corriendo. Me tracé ese objetivo de maratón, 25 de octubre del 2020. Me hice el maratón solo. Y en agosto del 2020, bueno, yo estaba ahí con los lanzamientos 360, rápidamente salí de esa inercia al mes, me consiguió otro especialista. Otra habilidad es esa, es venderte. Porque puedes ser muy bueno lanzando, pero si no tenés experta, amigo, no vas a lanzar. Entonces yo como tengo una red de contactos grande y gente que está haciendo cosas interesantes, iba y les vendía y bueno, y ahí cerraba alguno. Sí. No funcionó ese lanzamiento tampoco, la espera era muy iniciante, se puso tartamuda en el medio del webinar, nadie le compró, fue como no, nadie compró, pero y primera vez que hice todo el proceso, ¿sabes? Llegué hasta el webinar, que abrimos carrito, no vendimos nada. ¿Eso cuándo fue? Eso fue en 2000, fíjate, marzo de 2020. Ajá, veníamos a marzo. Paso un 2000, en marzo, abril, como ahí, todo posición feto, y mayo, ponele que fue. Ya. Sí, mayo, O sea, hace 5 años. Exactamente. hace Más o 5 menos. años, o sea, exactamente. Pero primera vez pasó todo el proceso, pack, se abrió carrito, 0 venta. Qué difícil que sea. Y, y bueno, de vuelta a la reflexión, a ver qué tengo que aprender de todo esto. Y ahí dije, ok, hablé con un amigo, siempre tuve mentores. Sí, mentores para mí son personas que ya son personas en el cual yo las veo como referentes, ¿sí? No que voy y pago un mentor, sí, también pagué mentores, sigo pagando mentores, estoy dentro de mentorías, pero mentores para mí es aquella persona que ya llegó, ya pasó por ciertas cosas que yo aún no sé resolver. Amigos, libros, ¿no? El padre, madre, en fin, cada uno tiene su expertise en algo. Ujú. Y hablo con un amigo que es empresario, brasilero, y le cuento, ¿no? Como en el momento en el que estoy, ¿qué hago? Pero, ¿qué le contaste? Porque venías de que se te cayó el primero en pandemia Eso, y el otro que fracasó, ¿no? fracasó, y ¿Qué le contó? le conté, mira, estoy queriendo hacer esto, me pasó esto, ¿qué hago? O sea, fuiste honesto con esta persona. Digo, totalmente, digo, y algo que me está incomodando es que no tengo dinero. Yo estoy viviendo en la casa de mi madre, estoy intentando monetizar para poder irme a alquilar algo, a comenzar mi vida. Me dice, Rodri, ¿vos querés hacer una agencia de lanzamiento o querés hacer dinero con el digital?
Me hizo esa pregunta y me dio como Interesante. claridad. Le digo, yo en este momento quiero hacer dinero con el digital. Me dice, listo, no tenés por qué hacer una agencia de lanzamiento entonces. Dentro de ese universo, puedes elegir algo que sos bueno y que te gusta más que las otras cosas y vendés ese servicio. No tenés que entrar en sociedad con nadie, montar todo el circo. Y ok. O sea, te abrió los ojos porque tú venías con la idea. Yo me estaba ahogando en un vaso de agua porque yo tenía que la idea de lanzar a una persona. Porque era lo que había aprendido de Érico Rocha. Érico Rocha no me enseñó a vender tráfico pago, vender hacer páginas. ¿Sabes? Entonces, pero era obvio para el que lo vea afuera y tal vez ya tiene cierta experiencia, ahí donde habla la voz de la experiencia, los mentores y todo eso. Me dijo, Rodri, pero vos querés hacer una agencia de lanzamiento o hacer dinero. Le digo, hacer dinero. Listo. Es más fácil vender un servicio que vender un contrato de sociedad. Y luego vender algo, un empaquetado, un producto digital. Empaquetado un producto, correcto. Ujú. Entonces, analicé dentro de todo el mundillo que es hacer un lanzamiento, que hay varias áreas de expertise, en la que siempre me pareció como más obvia para mí fue el tráfico pago. Y no tenía mucha experiencia en tráfico pago, ya te digo, lo poco que no tenía invertido fue en distribución de contenido y captación para este lanzamiento que falló. ¿Y por qué eso? Y yo le atribuyo a mi base de formación, que es electrónica industrial. Ya, claro. Los números me gusta la lógica, me gusta leer patrones, ¿no? Tiro esta lapicera, hizo un ruidito. Si la tiro otra vez, ¿será que hace el mismo ruidito? Ah, hace el mismo ruidito, eso es un patrón. Claro. Y tiro la lapicera, va a hacer un ruidito. Y en las campañas es lo mismo, hay patrones. Patrones de la plataforma, patrones de las personas, que me obsesiono a analizarlos. Sí, ¿cierto? De los números, patrones de los números, las métricas, porque si esto está acá, si esto está abajo, es porque quiere decir esto. Si esto está más arriba, porque quiere decir lo otro. Entonces, digo, listo. Pero yo no era especialista en eso para venderme soy especialista en tráfico. Entonces, yo siempre me traje para mí el, el ser bueno en aquello que estoy vendiendo. No te voy a vender humo, no te voy a mentir, soy crack en esto cuando ni siquiera lo sé hacer bien. Ujú. No quiere decir que yo, entonces, primero lo que hice fue, busqué a una persona referente en el mercado, que ya lo conocía porque es de ese mundillo de los lanzamientos en Brasil, Pedro Sobral, y entro en su comunidad. En agosto, te digo, el último lanzamiento que fracasó fue en mayo. ¿2020 igual? 2020, sí, sí. Wow. Creo que fue julio o agosto del 2020, abre. Yo estaba esperando que abrieran, porque viste que no se lanza todo el tiempo, cada 2 o 3 meses hay un lanzamiento. Y Pedro abría la comunidad, ponerle que sí, 4 veces al año más o menos. Abre la comunidad. Yo de mientras iba estudiando el contenido gratuito de Pedro. Entro a la comunidad de Pedro y de vuelta, me interno, lo único que tenía que hacer era estudiar. Me interno a estudiar a Pedro Sobralo. Y listo. Y ahí pivoteé el modelo de negocio. Ya no era más una agencia de lanzamiento, sino que era una agencia de tráfico pago especializada en lanzamiento. Es diferente. Muy diferente. Totalmente. Y más o menos no lo hice en un mes como la fórmula. Me demoré un poco más porque en paralelo yo estaba emprendiendo algo también. Porque había que hacer dinero. Yo sé que esto no me va a dar dinero ahora, yo necesito hoy dinero. Sí. Vendí mi parte de la agencia de turismo a mi socio. Con ese dinero respiré, pagué cuentas, deudas que debía y invertí $1.000 en una máquina de ozono. El ozono, ¿Y por qué? ¿Por qué una máquina de ozono? el ozono, aparte de estar en la estratosfera que nos protege de los rayos ultravioleta y permite que la vida pase en la Tierra, también es un gas bactericida. Ujú. En ese momento de COVID, pleno COVID, en mitad de 2020, había que desinfectar, Sanitizar. sanitizar las cosas, los ambientes. Entonces yo se me prendió la lamparita de 25 watts y digo, me voy a comprar una pinche máquina de ozono y voy a empezar. A ver, la marca Os One,
en donde cual, y ahí salí en el herraje de Brasil, la maquinita chiquitita, así, la tengo acá. ¿Querés que te muestre la maquinita en vivo y en directo? Venga, venga, sí, sí, sí. Vamos a esperar a Rodrigo en lo que nos trae la máquina de ozono, parte de su historia. Pero qué interesante está esto porque, como puedes ver, no es así como que de un día para otro. A ver, ahí está. Mira qué chistoso. Esto es la maquinita Ozono, Oz Pro, ¿Ya? y con esto salí a la calle a, a, primero hice una página, ya con mi conocimiento de marketing, me creé un Instagram, empecé a crear contenido, y cuando fui a poner pauta, todo bloqueado, porque no se podía vender nada asociado al COVID. Uy, no manches. Políticas de la publicidad de Facebook, Sí, sí, sí. la mierda. Entonces fue puerta en puerta, yendo a los locales comerciales, yendo a, a los taxis, a los Ubers, a las concesionarias, O yendo. sea, te saliste así a caminar Sí, con tu maquinita y aquí está el ozono para que se sanitice sí, su lo que sea. correcto. A las empresas de mudanzas, a las inmobiliarias, y ahí iba. Y recibí muchos no, pero muchos no. Lo poco sí que recibí fueron de lavaderos de autos, de concesionarias también, porque el uruguayo es muy escéptico. Entonces, si no lo veo, no lo creo. Y claro, esto, ¿cómo sé si me mató o no me mató? Yo tenía laudos, es todo científico, que lo busqué en internet, todo, está comprobado que el ozono mata. Sí, sí, sí. Eh, es más, el ozono es un gas natural que es 1000 veces más potente que el cloro, que es un químico tóxico. Ujú. ¿Sí? El ozono en 3 segundos vuelve oxígeno de vuelta. No contamina el medio ambiente, estamos todos felices. Y, y ahí, de vuelta, pivoteando el modelo de negocio. De los pocos sí que recibí fueron de los autos. ¿Por qué? Porque al matar la bacteria, mata el olor. El olor es la bacteria en descomposición. Claro, y eso le generaba un valor agregado al cliente Pero ahora lo del... siento, ahora no, ahora lo veo, o sea, lo siento y por lo menos entonces el olor ahora le saca el olor a cigarro, olor a vómito, de perro, que el niño, que listo. Sí. Y ahí me pivoteamos los negocios. Sanitización vehicular. Tono sol, mata bacterias, te saca el mal olor, No, loco, y yo mientras estudiando pero sobre paca. O sea, venía de la calle de tratar de vender ese servicio y Y ya estudiar. estudiar. En octubre, noviembre, yo me pongo a escribir los objetivos para el próximo año. Seguimos en 2020, ¿cierto? Digamos el No 2020. manches, todo esto solamente pasó en 2020. Correcto. Vamos a necesitar como otros 3 episodios, amigo, para llegar a 2021, 22. Menos, pero listo, acá te la acelero. En No, está bien, está bien. noviembre, por ahí, diciembre de 2020, yo ya había terminado de estudiar Pedro Sobral, lo que necesitaba, no estudié todo, ¿sí? Para poder ya iniciar de vuelta, porque es extenso, hay muchas cosas que se puede estudiar, muchos modelos de negocio dentro. Yo estudié solamente esto para lanzamientos. Sí. No para e-commerce, no para negocios locales, no para lanzamiento. No traqueamiento, simple, pixel, no existía el API en aquel momento. Pixel, te pego el codito en la página y el pixel está escalado, ya está. Y ahí me crié el modelo de negocio y empecé a prospectar. ¿Cómo me prospectaba y cómo me sigo prospectando sin prospectarme? Aporto valor. En las comunidades que yo ya había comprado, por ejemplo la de Erico Rocha o la de esta chica de Salomón, la gente va preguntando cosas y yo como ya sabía algo de tráfico pago, con toda pregunta de tráfico pago, el PRO respondía. Entonces nada, la gente ya me conocía, el Rocket te responde a la pregunta de tráfico pago. Claro, te Eh, estabas vendiendo sin venderte. vendiendo sin venderme. Y en eso una mujer de Brasilia que tenía problemas con no sé qué cosa de tráfico pago, le respondo y le digo, si querés podemos hacer un Zoom totalmente gratuito y te doy una mano con eso. Entramos a ese Zoom y ahí entiendo que es una doctora que ella
psicopedagogía, esa gente que trata con personas mayores, gente con autismo, niños, ¿sí? Que tiene problemas motrices, cosas así. Ella le vende a otros doctores de esa área en cómo montar un consultorio de éxito, porque ya tiene un consultorio más de 20 años, entonces te habla todo sobre negocio, proceso, plantillas, modelos, bla, bla, bla. Sí. Listo. En ese Zoom me acuerdo que le resolví el problemita que tenía y me hace la propuesta para que yo le haga su lanzamiento a nivel tráfico. Solo el tráfico. Solo tráfico, yo era el mismo negocio, yo solo tráfico. Y ella ya tenía los otros procesos. Ella ya tenía los otros profesionales listos. Fantástico. Muy bien. Y ahí me acuerdo que la primera propuesta de financiera que hago en el mundo digital, que gano ese dinero realmente, fueron 500 reales y un 10% de lo que facture. 500 reales que son como que $120, más o menos. Más o menos. No, $100. Está hoy en $100. más de 6, está casi 6 El el real. real. O sea, hoy en día sería menos de $100. En aquel momento estaba 5, $100. Ya. $100. Y el 10%. Del 10%. Y tú apenas estabas como afianzando todo esto que venías a aprender. Ratoncito laboratorio, porque era poner todo eso en práctica. Claro. Y no fue un lanzamiento semilla tradicional, fue un lanzamiento maratón. Que un lanzamiento maratón son más de 10 clases. Fueron 14 clases. Entonces, imagínate, 500 reales para distribuirlo en captación, en 15 clases, yo no sé cómo lo hice, pero lo hice. Y solo y me generé un dashboard y todo, con lo poco que sabía, hice eso. Bueno, se invirtió 1.500 reales de inversión. Perdón, ya dije 500 reales. 500. Un reales fue mi paga, fijo, más de un 10%. Facturó 16.000 reales. Estaba loca la mujer. ¿Y cuánto invirtieron? ¿Mil y cacho? 500 reales, 1.500. O sea, multiplicaste por 10 la inversión publicitaria. Multiplicamos por 10 la inversión publicitaria, un ROAS de 10. ¿Y qué te dijo? Brutal. Sabemos que un lanzamiento de semilla no es el objetivo de la facturación, sino que es probar cosas, todo eso. Estaba loquísima con el resultado y mi 10% de la facturación fue 1.000 reales, 1.000 y poco. Entonces gané 1.500 reales. O sea, fueron tus primeros 1.500 reales realmente. Los 1.500 reales online. realmente online con lanzamientos en el digital. ¿Qué quiere decir esto? Pasaron 2 años. Eso. Pasaron 2 años para ganar mi primer real. O primer dólar, mi primer dinerito. Por internet. Con el digital, en internet, con lanzamientos. Sí. 2 años. 2 años. Increíble. Y fui persistente. Y sí, e hiciste y le buscaste y otro iteración. O sea, me queda claro que no fue suerte. O sea, le buscaste. Le busqué. Entonces era para el que piensa que es de un día para el otro, o ya se frustra porque en la primera no le sale, no sabe el juego que está jugando, porque ni siquiera en la vida tradicional es así. Totalmente. Cada 10 emprendimientos que abren, 9 cierran las puertas a los 2-3 años. No es fácil. Y lo más difícil es el cambio de chip en el mental. Salir de tradicional para el digital. Eso para mí al menos fue ese cambio de chip del digital fue lo más difícil realmente, como tal vez salir de lo tangente, ¿no? Salir de lo que palpable a lo impalpable es todo un proceso. ¿Y cómo te sentiste después de haber pasado o sea, por vender cosas como dices en Río? La felicidad, yo saltaba en una pata, y a partir de ahí era repetir lo mismo, ¿no? Y ir mejorando. Exacto. ¿Qué fue lo que pensaste en ese momento cuando dijiste, no manches, o sea, logramos generar 15,000, 16,000 reales? ¿Qué fue cuál fue esa creencia que cambió en tu cabeza en ese momento? Validé el negocio, validé el modelo de negocio, funciona. Y mi amigo tenía razón. No es necesario. Yo necesito meterme a todo. Porque hay especialistas que les falta una pieza. Sí. Y esa pieza, yo la estudié bien, no solamente fue porque me gusta tráfico pago, también me gustan otras cosas, pero tráfico pago era el mayor dolor
de los especialistas en ese momento. Y es, creo, todavía. Entonces, había varias condiciones. Me gusta, se me hace fácil y es un gran dolor. Y de Sí. todos los que hay ahí, es lo que mejor se puede cobrar. Total. Entonces, claro, no fue solamente, me gusta, voy. No, porque me gusta y voy, no me da dinero. Yo quería dinero. ¿Sí? Sí. Ya por amor al arte, no estaba en condiciones de hacer por amor al arte. Entonces, estas fueron las condiciones. Y al día de hoy se mantienen esas condiciones. Y más. Entonces, de allá para acá, para traerte al 2025, nada, de allá para allá fue historia. En el 2020, junio de 2020, se había lanzado la fórmula de lanzamiento en español. Eso fue épico en el mundo hispano porque no existía la fórmula de lanzamiento en español. Había algunos que enseñaban algo de la fórmula, pero no era la oficial. No tenía los resultados que tal vez dicen que tenía. Sí. Y ahí se lanza la fórmula en español y de vuelta. Digo, puta, esta es mi chance de pivotear para el mercado hispano porque yo lanzaba en Brasil. Era Brasil. Para el mercado hispano, porque esto recién está empezando. Va a ser más fácil conectar con especialistas de alto valor. Y ahí de vuelta, me registro el lanzamiento de Luis Carlos, de la fórmula de lanzamiento, y en los lives de los PLC, ¿sí? Con el contenido pre-lanzamiento, CTL, la gente iba preguntando y yo iba respondiendo. Yo iba aportando valor, yo parecía un nuevo soporte más de la fórmula. Yo iba aportando valor y rápidamente, ¿quién es este pibe? ¿No? Se dieron cuenta que había una persona que estaba respondiendo y intentando vender la fórmula sin ser de la fórmula. Y empecé a conectar con ellos, fui al Instagram de cada uno porque veía quién era el soporte. Fui al Instagram, empecé a seguir, le empecé a darle me gusta a la foto, le mandé un mensajito por privado, conecté algunas reuniones para contar, vengo al mercado brasilero, ¿qué estás haciendo? Conectar con el mercado hispano. Y hasta que llegó el momento de Luis Carlos. Le mando un mensaje a Luis Carlos así a la yugular. Digo, hola Luis, felicitaciones por lo que estás haciendo. Qué bueno que se lanzó la fórmula de lanzamiento en español. Yo soy lanzador, me especializo en el tráfico pago y me gustaría impulsar la forma de lanzamiento desde el tráfico pago. O sea, primero agregaste valor en el... Primero agregué valor, conecté con alguno de su equipo, de su staff, y después le llegué a Luis Carlos con un mensaje. Directo. A su Instagram. ¿O dónde? Antes lo seguía a Luis Carlos, comenté contenido de Luis Carlos, legado, está Luis Carlos, ¿sí? Como empecé a aparecer en la vida de Luis Carlos. Cuando son especitas chiquitos es más fácil aparecer en la vida de ellos. Cuando ellos son millones tienen que tener comentarios, pasás por el montón. Y le mandé ese mensaje directo a Luis Carlos diciéndole que quería ayudarlo a impulsar la fórmula a través del tráfico pago. Me dijo, hola Rodri, qué bueno, te paso el contacto de Javi Santos, que en aquel momento Javi Santos era el que le llevaba el tráfico a Luis. Ah, era Javi, sí, cierto. Tienes toda la... De ahí le mando un mensaje a Javi, al otro día me reuní con Javi, tuvimos 2 horas de conversar con Javi. Yo me acuerdo que estaba un poco nervioso porque yo, puta, ¿cómo? ¿No? Me peino, mira, misa, papi, voy así, yo soy esto, así, un poco más informal la cosa. No, Javi, tuvimos la reunión y bueno, al otro día empecé a trabajar con Javi y el equipo y desde ese lugar le hacemos el tráfico a la fórmula de lanzamiento y a otros clientes también de la agencia de Javi. Eso fue en el 2021. Enero del 2021. O sea, pero te acercaste con Javi y ya, o sea, de una fue así de rápido, sí, va, adelante, vamos a darle. Le mostré el lanzamiento de éxito que había tenido y cómo lo había organizado y le explotó la cabeza. Como, wow, nunca había visto, o sea, que lo hayan organizado tan bien así, ¿no? Entre números, estructura, cómo planifiqué, la diversificación de dinero y documentando todo eso, ¿no? Que hoy en día es lo obvio en realidad. En aquel momento no era tan obvio, parece. Sí, no. Entonces, nada, a partir de ahí, 2021, me puse ya, eso es muy loco, de un lanzamiento de 1.500 reales, pasé a un lanzamiento de más de $200.000. Y bueno, no dormía esas noches, unos nervios, dolor de estómago. Y a ver, o sea, ahí cómo fue porque tú invertiste con la otra experta 1,500 reales, que son como, ¿cuánto? Como $400, más o menos. 4 por 5 menos, $300 con él. $300 a invertir ¿cuánto con Luis Carlos?
más de $200.000. ¿Cómo fue? Porque, a ver, o sea, a mí me ha pasado. Fue traumático. Ajá, pero, o sea, ¿cómo te sentiste? ¿No sentiste esto de que, chin, o sea, es un montón de plata? Es total, es un montón de plata. Al día de hoy sigue siendo un montón de plata. Ya Sí, está sí, al día de hoy. claro, pero es un montón de plata. Nada, me sentí, por un lado, privilegiado por la oportunidad. Me sentí con una gran responsabilidad. Eh, Al mismo tiempo, yo en ese momento tampoco era el responsable, el líder. Sí tenía que chambearle, hacer las campañas. Hay un equipo. Entonces, no estaba solo. En el otro estaba solo. Acá no estaba solo. Ayudé a planificarlo y a ejecutarlo. Y funcionó. Vino un ROAS, no me acuerdo, 4, 5. Wow. Y, y, en, y en esos primeros 3 meses que fue de ese lanzamiento, trabajé un montón. Di lo mejor de mí, así. Iba, estudiaba y hacía, me trasnochaba. Era lo único que tenía que hacer. No tenía mujer, no tenía hijo, estaba todo el día para eso. Sí. Y rápidamente me invitan a ser el líder de eso. ¿Cuánto tiempo pasó desde el momento en que te acercaste con Javi y que te invitan a ser el líder de tráfico? 3 meses. O sea, Meses. Rápido. rápido. Yo ya tengo experiencia en trabajar, ¿sabes? Claro, pero El nuevito, o sea, es más la actitud la cosa que sí, técnica, ¿eh? sí, Tomás. Técnicamente hablando, no soy el mejor, hay gente muy buena, pero no tiene actitud. No tiene actitud, no tiene responsabilidad, no tiene disciplina, no tiene constancia, pero es crack. La disciplina le gana a los cracks. Me encanta esa frase. Y entonces yo tenía actitud, era responsable, tenía una buena comunicación, eh, asumía los errores, era transparente, era de confiar. Entonces, cuando hablamos de cosas confidenciales, de números sensibles, la confianza vale mucho. Totalmente. Entonces, nada, empecé a liderar el tráfico y en ese entonces también toca grabar todas las clases de la mentoría Impact. Y nada, me chuté de todas las clases de la mentoría Impact junto con un par de compañeros más. Como yo grababa, yo hacía todo el script y se los pasaba y yo me grababa mi parte, ellos grababan su parte. Y después teníamos que hacer los eventos, el soporte en vivo, ¿viste? Las clases en vivo, los Implementation Day. Entonces 2021 fue una curva de aprendizaje para mí así. Brutal. Y es en el campo de batalla que uno aprende, ¿no? Ejecuté cosas muy grandes, muy rápido, desde campañas hasta grabar clases. Y entrar en vivo. En personas que donde pagaron miles de dólares para que... Para aprender de lo que tú estabas haciendo. A veces, entonces también fue todo un proceso de autoconocimiento, de creer, sí, que soy capaz, de que sí, bueno, si Diosito me puso acá es Porque puedo. consigo, ¿sabes? Pero lejos de estar preparado. Me iba preparando en el camino, ¿no? Sí. Y bueno, yo decido salir de la fórmula en el 2021, fines de 2021, como en noviembre, por algunos desacuerdos con Javi, y después enseguida, en el 2022, creo que fue en febrero o marzo, Luis me invita nuevamente para volver, y ahí yo ya volví como head de tráfico de la fórmula. Sí, y ahí, bueno, pasé todo el 2022, todo el 2023, administrando las campañas, dando las clases en la mentoría, todo lo relacionado a tráfico. Era un coach de Impact, de Launch. Y en el 2023, noviembre de 2023, me salgo de la fórmula de lanzamiento. Yo en paralelo, allá en el 2020, me creé mi negocio, mi empresa, una empresa, todo. Era una agencia de lanzamiento, después pasó a ser una agencia de tráfico. Y cuando en el 2021, cuando entré a trabajar para la fórmula y con los clientes, cuando con Javi, pausé mi agencia porque para mí Esto será una carga muy grande.
una carga muy grande y no quería cagarla, ¿viste? Cuando salí, fines de 2021, reactivé mi agencia y agarré a algunos clientes y me puse yo a trabajar por mi cuenta hasta que volví a la fórmula, pero ya yo volví a la fórmula diciendo, Luis, yo este error no lo cometo más, yo tengo el emprendimiento en las venas, tengo mi agencia, tengo mis clientes, en la fórmula no se pesca dentro, no necesito pescar dentro de la fórmula, hay listas hay 500.000, y entonces operaba la fórmula y tenía algunos clientitos en mi agencia aún. De vuelta, 1-0, aunque no cometan más ese error, 1-0, entonces no me quedo con uno. Y el plan con la fórmula era, bueno, hasta cierto lugar y con la fórmula para después ya ir para otro nivel de relación, donde íbamos a crear otras cosas juntos, eso, pero bueno, al final esas cosas no se dio por diferentes motivos. Y desde el noviembre de 2023 me enfoqué en mi agencia de tráfico pago y bueno, de allá para acá estoy con grandes clientes de lanzamiento. Mensualmente invertimos $200.000, $300.000 con los diferentes clientes en lanzamientos, en Evergreen. Eh, este año ya hicimos 2 lanzamientos de más de 8 dígitos. Wow. Como 5 de 8 dígitos. ¿En reales o en dólares? Dólares. En dólares. El mercado hispano. Sí. No tengo ningún cliente brasilero en este momento. Tengo colaboradores brasileros, pero no clientes. Los clientes están en España, están en el mercado hispano y hispanos en Estados Unidos también. Wow. Qué increíble. ¿Y cómo le hacías para...? Porque, a ver, o sea, yo estuve en esa mentoría donde tú dabas esas clases y yo aprendí de ti y te agradezco y siempre te voy a estar agradecido por el resto de mi vida por eso. Pero ¿cómo era para ti el llevar la operación de tu agencia y el llevar la parte de apoyo a los alumnos de Luis Carlos en paralelo? Porque digo, por los dos lados hay mucha responsabilidad, como dices, ¿no? Entonces, ¿cómo era para ti ese proceso en el que siento que como que explotaste o, pues sí, creciste muy rápido, ¿no? Totalmente. Fue intenso. Yo creo que el tiempo es muy relativo. El tiempo es relativo. Sí, mucho tiempo, poco tiempo es relativo y la gran variable está en la intensidad de las cosas. Si sos intenso con aquello que estás haciendo, si ocupa mucho tu tiempo aquello que estás haciendo, te va a desarrollar más rápido en aquello. Sí, entonces, cuando por una persona es poco tiempo, tal vez para mí, yo viví 10 años en uno, tal vez. Sí, a eso me suena. Me dedicaba 100% a eso. No tenía mujer, no tenía hijo, y yo soy apasionado por esto que estoy haciendo, me encanta, y vivía eso. Me trajo algunos males eso también, ¿no? Yo terminé, cuando salí de la fórmula, en noviembre del año pasado, no, perdón, del 2023. terminé con un burnout, terminé quemado en posición feto en la cama, llorando, cansado, aptado, estresado, y realmente no era sostenible en el tiempo, y algo tenía que hacer. Y bueno, tomé ciertas decisiones en mi vida y listo. Pero requería también de mí buenos hábitos, ¿no? Por ejemplo, algo que me mantuvo y me sostuvo siempre ahí centrado y concentrado era meditar. Era dormir 8 horas, 7 horas. Cuando me desequilibré en eso fue que todo eso fue al carajo. Era salir a hacer ejercicio, correr, montar bicicleta, jugar un partido de fútbol. Eh, Pequeñas cosas, de tomar agua, 2, 3 litros de agua. Es lo que te mantiene a flote y te mantiene ahí en el eje, ¿no? Te salís y volvés, Pero si no haces nada para volver, te salís y no volvés más y se te fue todo el carajo. Total. Y bueno, y la responsabilidad no me pesa, el dinero ese no me pesa hoy en día, nada. Algo que aprendí, y lo aprendí mucho, lo aprendí rápido en el 2021, fue el timing. Lo que cambia de un lanzamiento de $1.000 a un lanzamiento de $100.000, la gran diferencial, el trabajo es casi el mismo, ¿eh? Porque tenés que planificar, tenés que montar campañas, tenés que configurar, tenés que subir anuncios, tenés que optimizar. Capaz no, tenés más campañas en lanzamientos más grandes, pero cuestión de volumen nomás. Tenés los filtros para ir jugando con los filtros para estar viendo más específicamente. Sí. Pero el mayor cambio que tiene una cosa con otra es el timing. En un lanzamiento de $1.000,
pestañaste y se te fueron $2, $3. Y el lanzamiento de ese $1.000, pestañaste y se fueron 1.000, 2.000. Entonces tenés que estar más pilas ahí en las campañas. Claro. No, la miro hoy y después la miro mañana. No, la miraste hoy, la miraste en 2 horas, la miraste en 5 horas, la miraste en la tarde, la miraste en tarde-noche y antes de irte a dormir. Sí, o sea, estás quemando, estás invirtiendo dinero con más intensidad, ¿no? Claro, porque eso, una cosa es invertir $1.000 en 2 semanas, y otra cosa es invertir 100.000, 200.000, $300.000 en 2 semanas. Entonces tenés más inversión diaria. Sí. Por ende, gastás dinero más rápido. Y si no optimizaste ese tiempo y forma, se te fue ese dinero para cosas que no eran para donde tenía que ir. Entonces tienes que tener otro control de ese dinero y por ende una buena planificación para saber a dónde querés poner ese dinero. Porque después cuando terminaste el lanzamiento vas a ver para dónde fue ese dinero y si no estaba controlado, pusiste ese dinero donde no tenía que ir, en países donde no tenía que ir, en anuncios donde no tenía que ir. Sí. O un anuncio te está saliendo caro y no lo pausaste si se te fue dinero con ese anuncio caro, con una cuestión de tiempo, de timing. Entonces, timing, una rápida respuesta. Hay gente que queda bloqueado ahí a la hora de hacer las cosas. Entonces, bueno, en este mundo del tráfico, la ejecución es clave. Total. Tener la habilidad de ejecutar en tiempo y forma y bueno, y a veces toca la trasnochada, toca los fines de semana. Yo me puedo decir, bueno, pauso campaña el fin de semana porque me voy a descansar. No, entonces no. No, al lead no le importa, ¿no? Si le sale el anuncio en viernes o lunes o domingo. Acostumbrado a esta rutina. Yo no, en el hospital no le podía decir al paciente, váyase para su casa que voy a cerrar el hospital. En el hostel no podía decir al turista, váyase para su casa que quiero descansar hoy. Yo ya venía. Y ya traías ese chip. Ya tenía el chip, fin de semana y feriado donde más se trabajaba. ¿Sabes? Donde en el turismo donde la gente va a tu lugar y en el hospital es 24/7. Y en el hospital, lo que aprendí en el hospital fue trabajar bajo presión. En el hospital, cualquier cosa se te puede morir paciente. Total. Por más que yo no soy doctor. Si me faltó la energía que está por mi responsabilidad, se me muere el paciente que está conectado. Si se me corta la electricidad en bloque quirúrgico, no hay operación, se te muere el paciente. Si se te. ¿Sabes? El aire acondicionado. Sí, ya venías programado con ese chip de que acá es igual. Trabajar bajo presión. Uh-huh. Y entonces, después de estar en un hospital, que lo más loco era que se te muere una persona, esto es una papa, ¿sabes? En el hostel lo más loco era que, me dormí, no te sigue el desayuno, perdón. Y acá, bueno, se gastó el dinero en un lugar donde no era para gastar, pero nadie se muere, ¿sabes? Nadie se va a morir. Capaz que me van a echar, me quedé sin el cliente y bueno, mañana otro cliente, vamos por... Claro, pero no es una vida, ¿no? Pero no es una vida. Entonces, creo que sí, el hospital me trajo esa templeza, digamos, de que, bueno, ahí sí era todo era para allá, todo era de emergencia. Claro, estaban los niveles de emergencia, ¿no? Lo quirúrgico, UCI, CTI, unidad neonatal, intensivo de niños, y después tenemos los otros, internación, bla, bla. Sí. Pero sí, la gente está ahí porque está enferma y los niveles de estrés que maneja esa gente son de los más elevados, ¿sabes? Claro. Oye, tú también lidiar con un especialista estresado. Es más fácil lidiar con un especialista estresado que con un enfermo. O con un familiar de un enfermo que está terminal, ¿no? Un enfermo que está, claro, exacto. Ya. Entonces, bueno, no hay tal crisis. Muy bien. Yo quiero preguntarte algo. Tú que te formaste en el mercado brasileño, ¿no? Que es un mercado que está pues ya mucho más maduro, con mucha más trayectoria, con mucho más tiempo. ¿Qué diferencias ves? Y aparte que entiendo que tú viste, ¿no? O tú experimentaste ese nacimiento de ese mercado. ¿Qué diferencias ves entre el mercado en Brasil y el mercado, que pues ya obviamente ya también estás muy metido en esto, el mercado en español? Hablando del mercado digital, evidentemente. ¿Y qué oportunidades ves ahí? Bueno, oportunidades muchas oportunidades. La mayor es la de colaboración, de esto, ¿no? De intercambiar figuritas. Yo creo que en Brasil algo que se le da muy bien
y que aprendí mucho de ellos es eso, ¿no? El arte de colaborar, donde cuando sube la marea todos los barcos suben. Ellos dicen, cuando sube la marea todos sus barcos suben. Y es tal cual, ¿no? Nadie queda para atrás. Entonces, los grupos de Mastermind en Brasil, todo eso están buenísimos. Acá en el mercado hispano estamos intentando hacer algo parecido, pero aún estamos lejos de eso, creo. Pero vamos, la idea es ir para ahí, ¿no? Romper con esas fronteras que podemos tener en el mercado hispano, que, que son creadas por el hombre, es una ilusión, porque no existe, y vernos más como colaboradores y no tanto como competencia, ¿sabes? Sí. Eso es algo que en Brasil, nada, se destaca y admiro eso del mercado brasilero. Otra cosa es la madurez del mercado brasilero, ¿no? En el mercado hispano aún se está aprendiendo a lanzar. Total. Aún se está aprendiendo a lanzar. En el mercado brasilero hablan de equity, hablan de ventas, de participación, de negocios, porque ya no hablan de lanzamientos como tal. Hablan de otras cosas, hablan de LTV, de lifetime value, de cuánto tiempo este cliente Va a estar conmigo. va a estar conmigo y me deja dinero en el tiempo. Hablan de crecimiento, ¿viste? Entonces, ahí está Brasil. Ya tanto así que en Brasil ya tienen otros modelos de hacer dinero en Internet, más allá de los lanzamientos. Le dan mucho al Evergreen, que le llaman perpetuo. Evergreen con lanzamientos, escalera de valor, de low ticket, medium, high y ultra high ticket, y se cambian las frutas entre ellos. Eso para mí me parece brutal. Como los especialistas, por ejemplo, yo especialista, entro en la comunidad de Alfredo y doy una masterclass, y la audiencia de Alfredo, si quiere venir conmigo, me compra a mí, Alfredo gana su comisión, y viceversa, Alfredo también está dentro de mi curso. Entonces, todo el mundo está dentro de los cursos de todo el mundo. Entonces hay un crossover de audiencia brutal. Y una confianza del mercado muy, muy abierta, porque... Sí, Sí. entonces eso es una oportunidad para nuestro mercado. Bueno, una gran oportunidad es que nosotros estamos viendo el futuro. Total. Tiene un pie en Brasil, está viendo 10 años para adelante. Hotmart, creo que es una estadística de Hotmart que dice que Brasil tiene que parar de producir y el mercado hispano tiene que producir durante 9 años para poder llegar a la cifra de lo que Brasil hasta el día de hoy ya llegó de facturación. ¿Sí? Imagínate, es mucho dinero eso, y es mucho tiempo 9 años. Lo puedes hacer 9 años no tiene nombre. Lo puedes hacer en un año en este mercado no tiene nombre. Yo soy el ejemplo en el 2021, lo que hice en el 2021 Total. me hizo la base para los otros años, ¿sabes? Yo hoy en día yo no me prospecto, que nunca me fui a vender como ahí te hago otras campañas. Aporto valor, hago relacionamiento, networking, voy a eventos. Bueno, esas otras, ¿no? Ir a eventos, gente. Yo, los eventos, desde ahí saco socios, colaboradores, clientes. ¿De todo? Los clientes que tengo es porque ocupé espacio con ellos. Y los colaboradores que tengo es porque los conocí en eventos. Eh, y no solamente el online. El online está bueno, pero el presencial es explosivo. Sí, no hay nada como la conexión física, ¿no? Con las personas. Y ya de ahí pues ya lleva la relación online. Totalmente. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de estar físicamente en Cancún, en Ciudad de México, y eso también nos permitió que hoy en día estemos acá. Total. ¿Sí? Entonces, nada, eso es algo bueno que el mercado hispano sí se está poniendo mucho las pilas, principalmente Colombia, México. Pero bueno, somos más de 21 países por ahí, más los hispanos que andan en Estados Unidos, en Europa. Eh, yo creo que la frontera es un poco, ese es el gran desafío que tenemos, que Brasil no lo tiene, que son las fronteras. Eh, por más ya que hablamos español, tenemos culturas diferentes, monedas diferentes, políticas diferentes, eh, tradiciones diferentes. Entonces, Brasil no, está dentro del mismo territorio, Sí, es un país enorme, pero al final es un solo país. enorme, de 250 millones, misma moneda que los une, misma política que los une, misma cultura que los une, misma tradición que los une, por más que el norte es diferente al sur. Yo qué sé, Añita, la cantante, viralizó en el norte y el sur sabe quién es Añita y se entera. Viraliza un famoso mexicano, yo acá en Uruguay, yo qué sé, ni idea, no me conecta. Entonces, a la hora de crear contenido, de viralizar cosas, de los trending, de tópicos, de darle palo a un enemigo en común, eh,
yo le pego a alguien de acá y el mexicano no se siente conectado, tal vez por eso. Ya. Porque estamos muy distantes y hay fronteras y hay estructuras mentales creadas que, puta, ese es el desafío, romper esas estructuras para integrarnos como una cosa sola y creo que lo que tenemos en común es el mercado, eh, son los métodos y eso, ¿no? Hacer ese trabajo de cada uno, de ir a los eventos. Yo, por ejemplo, ahora el mes que viene, en junio, voy a Ciudad de México al evento de Hotmail para poder ver amigos, para poder conectarme Ahí con... nos vemos, querido. Ahí nos Ahí vemos. nos vemos, totalmente. Y después en agosto voy para Brasil. Ahí nos vemos. Justamente, es por ahí. Creo que tenemos que hacer ese trabajito de ir conectando, de ir uniendo, de ir rompiendo las fronteras y de ir colaborando, Total. de ir compartiendo lo que vamos haciendo y hacer que subamos todos de alguna forma, ¿no? Ya para ir cerrando, Bueno, cuéntame, eh, ¿cuál es o qué significa para ti el éxito? Porque has intentado muchas cosas, has probado diferentes modelos de negocio, ahora estás en otra etapa de tu vida. Entonces me interesa mucho saber para ti qué significa en este momento el éxito. el éxito para mí es poder estar con la conciencia tranquila, en paz. El éxito para mí es la familia que construí. Hoy en día tengo una esposa hermosa, tengo un hijo divino que lo estoy escuchando ahí, anda jugando con la madre. Eh, entonces, para mí ese es el éxito, realmente, es poder vivir tranquilo, con mi familia, que los míos estén bien y estar siempre más allá de la dificultad y los problemas, viendo las cosas buenas a la vida, ¿no? Poder mantener ese estado de felicidad o por lo menos eh, tratar de transmitir eso también. Después el dinero es consecuencia, ayuda, claramente que nos da la posibilidad de construir puentes, de tener una mejor salud, una mejor educación, pero si lo otro no existe, no sería éxito solamente eso, ¿no? Entonces, principalmente para mí es por ahí, va por ahí el éxito. Eh, Hoy en día estoy en una etapa en mi vida también que estoy creando la marca Nomads, que básicamente trae un poco esos fundamentos de mi propia experiencia de libertad geográfica y a través de los anuncios pagos, acá, de este lado, se me da vuelta la cámara, Sí, no, no, y, está bien. y poder compartir también, ¿no? El éxito creo que es cuando uno también ya está de ese lugar de compartir, ¿no? De no quedarme con las cosas, ir rompiendo el ego y poder ir compartiendo, pasando adelante aquello que a uno le funcionó, que a uno le sirvió, que hoy en día todo lo que tengo es gracias a esa trayectoria, gracias a los anuncios pagos, gracias al mercado digital, a las relaciones que construí, hoy en día puedo darle eh, una vida linda a mi familia, poder, mes que viene viajar a México, en agosto viajar para, para Brasil, ahora en mes que viene también me voy para Ecuador, que mi esposa es de Ecuador, nos vamos para Ecuador, entonces poder estar en los lugares que queremos, cuando queremos y con quien queremos. Ese es el éxito. Ese es el éxito, realmente, para mí. Eh, y así que nada, gracias por la invitación, poder compartir un poco también. No, Y querido, gracias a ti por haber estado acá. Quiero preguntarte, ¿qué es lo mejor de lo que haces para con otras personas? lo mejor de lo que hago para con otras personas. Em, yo siempre me posicioné como en ese lugar puente, ¿no? Entonces, hoy en día la herramienta es el tráfico pago, pero el real es poder impulsionar, ¿está bien dicho? Pero Sí, sí, sí. Ujú. me Sí, cruzo como impulsar, ¿no? Más bien. impulsar, poder impulsar a mensaje de transformación, ¿no? Entonces, no es que, porque consigo que el cliente gane más dinero. Esa es una consecuencia. Creo que el verdadero impacto que yo puedo estar colaborando, Granito de Arena, es poder impulsar información de transformación, ¿no? A través de los cursos online, de las mentorías. Entonces, mis clientes, para mí, son clientes elegidos a dedo,
en el sentido de qué es lo que están promocionando ellos, ¿verdad? Entonces, hoy en día las banderas que yo levanto es la bandera del emprendedorismo, que yo creo que eso es vital, dignifica a cualquier el ser humano poder ganarte tu propio dinero, poder, ¿no?, pescar tu propio pez y no depender de un estado, de una empresa, nada en contra de eso, pero si no tenés eso, que no te caes de hambre, ¿sabes? Que tengas la posibilidad de ir y ganar tu propio dinero porque sabes cómo hacerlo, hay un camino, hay herramientas que te permiten eso. Entonces yo creo Sí. que el emprendedorismo es la forma más democrática de que una persona pueda hacer dinero. Depende de vos. Entonces, y por otro lado, la parte de desarrollo personal, de salud, de bienestar, de poder, entonces mis clientes están en el emprendedorismo, en la espiritualidad, en la salud, en Genial. todo aquello que te pueda traer un bienestar, tanto físico, mental, como material. Sí, Creo que brutal. eso es mi granito que puedo aportar desde mi lugar. ¿Qué le dirías al Rodrigo de 2013 que arrancó sin saber nada, sin nunca haber tenido experiencia, sin tener todo lo que hoy tiene, y que probablemente hay muchas personas que están en este momento en esa etapa? Le agradecería por el coraje y la decisión que tomó de dejar su trabajo formal, que le daba la seguridad, y embarcar un viaje a lo desconocido, solo, con una mochila en la espalda. Entonces, y aún así no haber desistido, por más que allá que fue difícil. Entonces le agradecería por el coraje y le diría que no se rinda, que al final de cuentas todo va a dar cierto. Todo va a estar bien. ¿Qué sigue para ti este 2025? Lo que resta de 2025. Y mi gran objetivo de este año es poder lanzar mi comunidad de tráfico pago, mi infoproducto, ¿sí? Poder abrir ese brazo de educación. Ya lo vengo haciendo desde el 2021, como coacheando, entrenando, pero desde programas de otras personas. Entonces, bueno, nace la marca Nomad justamente como la escuela Nomad, la academia Nomad de tráfico pago. Mi expertise está muy ligada a lo que es infoproductos, lanzamientos y evergreen. Voy a arrancar por ahí, pero la idea es poder ir trayendo también, como es una comunidad y yo no todo lo sé, puedo ir trayendo otros coaches, mentores que puedan enseñar tráfico para e-commerce, para negocio local, traqueamiento avanzado, dashboard, cómo prospectar clientes, gente que realmente sabe vender. Entonces la idea es poder crear un ecosistema en el cual tú ahí puedas desarrollarte como un profesional de tráfico pago en el nicho que te apetezca. A mí me encanta productos, es donde voy a estar yo más presente, pero la idea es poder crear esa comunidad de fácil acceso también, un low ticket, una membresía anual. eh, Vengo postergando esto del 2022 por una cosa u otra, no te va dando, pero bueno, ya ahora nació mi hijo, ya me estructuré, eso también de estar medio que yendo por un lado para otro a veces se complica, pero creo que fue una bendición haber podido casarme y tener un hijo porque te aterriza bastante, Uy, sí, ¿no? brutalmente. Eso es muy sano también porque a veces, ahora difícilmente me da un burnout, porque ya es cierto, ahora me dicen, gordo, dale amor a la cama, como hay alguien que me puso a tierra, si no el rostro está ahí volando y haciendo. Sí, sí. Digo, el hijo también que me demanda y lo que más quiero y lo que está buenísimo el digital que hoy en día, antes no lo veía y hoy en día es algo que lo veo porque lo vivo y vos también lo vivís, es poder criar a tu hijo y compartir con él todo Más de el tiempo, cerca. o sea, más de cerca, ver, más ahora bebé, toda la semana está desbloqueando nuevos poderes, tiene cada vez desarrolla nuevas habilidades y yo estoy presente para ver esa magia sucediendo, ¿sabes? Y entonces, nada, eso me llena de felicidad y alegría. 2025 objetivo, concretizar el infoproducto Nomad, así que voy por ahí, espero no decepcionar, espero honrar mi palabra y que Me- quiero mucho, siento esa ansiedad de compartir, de la humildad, de mi experiencia. No me gusta hablar cosas que no sé o que no he hecho. Tal vez las sé, pero no lo hice. Entonces, no lo sé realmente. Porque del dicho al hecho hay un Hay gran mucho trecho. trecho. La frase es perfecta y es real. Entonces, va un poco por ahí. Y bueno, poder también
seguir viajando, conociendo, expandiendo. Creo que para poder seguir creciendo es importante las nuevas experiencias. Total. Bueno, amigo, pues quiero agradecerte por el tiempo, por la paciencia de que se nos cruzó por aquí ahorita algo, pero quiero que sepas que eres una persona que yo admiro mucho, de la cual aprendí un montón. Creo que tú eres el principal responsable del cual yo esté haciendo estas locuras. Y que ahora me vean... ¿O malo? No, es bueno, es bueno. Ah, bueno, bien. Sí, no, o sea, yo jamás había pensado vivir de internet y estar haciendo todo lo que se puede hacer, y quiero agradecerte por ello. Bendigo tu vida también y pues mira, yo en lo que pueda apoyarte en tu proyecto, ya sea colaborando, como dices, porque yo también veo súper clave eso, o siendo parte de, ¿por qué no? Pues con todo el gusto del mundo y pues nada, ahí voy a estar siempre también en lo que pueda, porque tú me llevas mucho más trecho por delante, pues por supuesto que voy a tratar de aportarte lo más que pueda. Y muchas gracias Gracias, hermano. por tu tiempo acá. No, yo que agradezco y claramente cuento con tu apoyo. Sé que vamos a seguir haciendo cosas juntos. Y esto recién inicia. Esto recién comienza. No, yo sé. El mercado está en pañales. Hay larga vida para todo esto. Sí, aparte es un mercado, a mí lo que me encanta de esto es que justo, ¿no? El a través de todas estas herramientas digitales poder llevar mensajes de poderosos, ¿no? De expertos en diferentes áreas. Eso es lo que a mí también más me encanta. Y de hecho así escojo también yo a mis clientes / socios, ¿no? A veces más por el mensaje de transformación que por lo que yo pueda ganar realmente. Entonces... Totalmente. Es que ganar dinero hoy en día, y tal vez hay gente que no lo puede entender esto, pero es simple, fácil. Claro, después que tenés toda la información, es simple. Puede costar algunos años recaudar y conectar y procesar todo eso, pero es simple. Y hacer dinero es simple. Y más en los negocios sucios. Es más fácil aún engañar a la gente. Sí. En los negocios que tienen un propósito lindo de crecimiento, puede costar un poco más porque el trabajo sucio es más fácil. Pero es mucho más significante y honrado ir por el camino tal vez un poco más largo, un poco más difícil. Y el resultado, al fin de cuentas, viene también, ¿no? El material financiero. Sí. Así que nada, ahí vamos. Pues vamos con todo. Muchas gracias nuevamente por haber estado aquí y también gracias a ti que nos acompañaste en este episodio de el podcast de El Silencio de un Trafficker, la verdad sobre los lanzamientos, los negocios digitales. Suscríbete aquí al canal y nos vemos en el siguiente. Chao. Y si te gustó este episodio, dale like, compártelo con alguien o deja aquí abajo tu comentario. También suscríbete al canal para no perderte de nada. O sigue el podcast en la plataforma de audio donde lo estás escuchando. Y si quieres enterarte antes que nadie de cuándo salga el siguiente episodio, no olvides unirte a mi comunidad de WhatsApp. Para llegar a ella solamente tienes que ir al link que está aquí en la descripción o escanear el QR que está aquí en pantalla. Te registras y llegas a la comunidad de WhatsApp sin ningún problema y es totalmente gratis. Yo soy Alfredo y esto fue El Silencio de un Trafficker, la verdad sobre los lanzamientos y negocios digitales y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.